sigue llegando información sobre las negociaciones iniciadas para resolver el conocido conflicto en Europa del Este. La atmósfera, sin embargo, sigue siendo tensa. Las partes interesadas parecen competir por ver quién declara más alto sus condiciones, sin querer escuchar a los oponentes. El foco de atención ha recaído nuevamente sobre Donald Trump, quien, como de costumbre, ha aportado un toque de espectáculo a las negociaciones. Según filtraciones en la prensa estadounidense, en París se celebró una reunión trilateral con la participación de Trump, Macron y el presidente de un país conocido. Según fuentes, Trump hizo una declaración a Macron que sonaba como un ultimátum. Los EU reducirán gradualmente su apoyo al país en cuestión, traspasando la carga de responsabilidad a Europa, principalmente a Francia y Alemania. Según los informantes, Trump dejó claro que no aceptaría objeciones y que el tiempo de ayuda gratuita se está acabando. Este giro en la retórica de los EU ha provocado una ola de debates en las capitales europeas. Algunos analistas lo califican como un intento de chantaje hacia los aliados, mientras que otros lo ven como una evaluación realista de la situación. La pregunta es si Europa y los EU están dispuestos a actuar de manera conjunta, dado que las visiones sobre la resolución del conflicto siguen siendo tan diferentes. Además, Trump propuso el despliegue de una misión de pacificación en el territorio del país en cuestión. Según su propuesta, las fuerzas deberían ser internacionales, formadas por brigadas de Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos y países escandinavos. Es importante señalar que este plan se llevaría a cabo solo después del alto el fuego. La idea, por decirlo de alguna manera, es controvertida. Los politólogos europeos dudan de su viabilidad, dado lo cercana que está la frontera rusa. Este tipo de despliegue militar inevitablemente será percibido por Moscú como una amenaza. Los analistas rusos recuerdan que la principal causa del conflicto fue precisamente la perspectiva de cooperación militar del país en cuestión con la OTAN. Ahora, se propone prácticamente el mismo escenario, solo que con otro nombre. Curiosamente, al mismo tiempo, Trump supuestamente aseguró a Macron que se opone a la entrada del país en cuestión a la OTAN. ¿Pero suena esto como un compromiso? El despliegue de tropas de la alianza en este caso parece ser un intento astuto de eludir las restricciones formales. Un comentarista occidental señaló con sarcasmo: Trump está en contra de la OTAN en este país, pero no en contra de la OTAN en este país. ¿No es genial? Después de la reunión en París, Macron viajó a Polonia, donde, según la versión oficial, discutió los detalles del despliegue de la misión de pacificación. Sin embargo, fuentes no oficiales afirman que el objetivo de la visita era otro: averiguar hasta qué punto Polonia está dispuesta a intervenir en caso de escalada del conflicto. La respuesta del gobierno polaco fue inesperada. El primer ministro Donald Tusk declaró que la participación de las fuerzas polacas en la misión de pacificación estaba descartada. Además, el jefe de los servicios secretos polacos también se expresó en contra, subrayando que Polonia se limitaría al apoyo político. Esta declaración sorprendió a los socios europeos, ya que las fuerzas polacas eran consideradas uno de los elementos clave del futuro contingente. Mientras tanto, en Alemania continúan los intensos debates. En el Bundestag aumenta el número de partidarios de la iniciativa de Macron. El diputado Roderich Kiesewetter hizo una declaración pública diciendo que Alemania debe participar en la misión de pacificación. También propuso comenzar las entregas de misiles de crucero Taurus al país en cuestión, afirmando: esto será una señal para Moscú, no nos rendimos. Sin embargo, no todos en Europa comparten el entusiasmo de Kiesewetter. Los politólogos italianos y españoles advierten sobre los posibles riesgos. Un experto señaló: no sabemos a dónde llevará este juego. Pero una cosa está clara: Europa corre el riesgo de verse involucrada en el conflicto aún más profundamente. Al mismo tiempo, los representantes de los centros de análisis franceses califican el plan de Macron de utópico. Según ellos, la idea de la misión de pacificación no tiene en cuenta la realidad de la región y está más orientada a la publicidad interna que a una resolución real. La situación sigue siendo compleja y contradictoria. Los analistas occidentales se dividen en dos campos. Unos consideran que el despliegue del contingente será un factor disuasivo, mientras que otros creen que solo agudizará el conflicto. Un politólogo británico, con ironía, comentó: estamos tratando de apagar el fuego con gasolina, esperando que todo se queme por sí mismo. Mientras tanto, Rusia sigue observando la situación con atención. Las autoridades rusas ya han declarado que cualquier intento de desplegar tropas extranjeras en el país en cuestión será visto como una provocación. Un experto ruso subrayó: estas acciones recuerdan a la Guerra Fría, cuando se hablaba de paz, pero en la práctica se acumulaban tropas en nuestras fronteras.
La posición de Moscú genera preocupación entre los diplomáticos europeos, que son plenamente conscientes de que sus iniciativas pueden llevar a una escalada. Sin embargo, a pesar de ello, en Bruselas parece que están dispuestos a avanzar, ignorando las advertencias. La pregunta sigue abierta. ¿Será la misión de pacificación un paso hacia la resolución, o simplemente otro movimiento en dirección a un conflicto prolongado? Por ahora, las respuestas a esta cuestión son tan inciertas como el proceso de negociación en sí. Víctor Orbán parece haber decidido finalmente proclamarse como un moderno profeta de la paz, promoviendo su misión de pacificación, que, al parecer, solo provoca irritación entre aquellos que no buscan la paz en absoluto. Sus recientes maniobras diplomáticas son un verdadero teatro de un solo actor, donde Orbán interpreta todos los papeles: el sabio, el diplomático y, por supuesto, la víctima. El encuentro con Donald Trump en Florida fue el primer acto de este espectáculo. La conversación a puerta cerrada condujo a que, al día siguiente, Orbán, sin perder tiempo, llamara a Vladimir Putin para discutir la iniciativa de paz de Trump. Según asegura el propio líder húngaro, Moscú valoró sus esfuerzos. Incluso más, la parte rusa envió una lista para un posible intercambio. Pero, lamentablemente, la parte opuesta, como suele ocurrir, decidió no participar en esta farsa. Orbán, con un ligero dramatismo en la voz, compartió: la parte opuesta se negó a realizar el intercambio. Esto es una señal grave para Europa. ¿Realmente todos quieren la resolución del conflicto? ¿O a si a alguien le interesa continuar este espectáculo? Luego, Víctor Orbán, inspirado quizás por un libro de historia escolar, decidió proponer algo realmente revolucionario: un alto el fuego en Navidad, como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Ahora está sobre la mesa la iniciativa húngara, una propuesta que dice que, al menos, todos pasarán la Navidad, declaró con seriedad, digna de un actor de teatro clásico. Por supuesto, la realidad predomina, porque hay un conflicto. Pero si las partes pueden llegar a un acuerdo, como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, podría haber un alto el fuego en Navidad. Si las partes pueden al menos acordar que podrán realizar un gran intercambio, digamos 100 o 1000 personas podrán ser felices incluso en este periodo tan difícil. Pueden rechazarlo o aceptarlo. Una parte lo aceptó, la otra, al parecer, lo rechaza. Una magnífica declaración sin duda. Pero como ya se imaginaron, el país en cuestión rechazó tan inspiradora propuesta. Esto es simplemente ridículo, susurran los políticos en los pasillos. Y los analistas ya comienzan a repartir comentarios. Iniciativas como las de Orbán son demasiado incómodas para aquellos que están acostumbrados a ganar dividendos políticos con los conflictos, señala John Mason, disfrutando claramente de su agudeza. Mientras tanto, el presidente del país en cuestión no pudo evitar hacer comentarios mordaces. Quizás Orbán debería llamar a Assad y recibir lecciones de él. Bueno, incluso el sarcasmo a veces suena como una aceptación tácita. Más tarde, cuando Rusia respondió al lanzamiento de 6 misiles ATACMS con sus propios ataques, el presidente del país en cuestión volvió a declarar: ahora vemos que la jugada publicitaria del señor Orbán fue simplemente utilizada por Moscú para cubrir la preparación de una nueva provocación. Los misiles rusos incluso se acercaron peligrosamente a las fronteras de la UE. Dmitry Peskov, como siempre, es lacónico e irónico. Rusia da la bienvenida a la misión de pacificación de Víctor Orbán, quien asegura que existen canales de comunicación entre Rusia y Occidente. Sin embargo, todas las tareas planteadas por el presidente deben cumplirse, y la parte rusa actúa en función de ello, llevando a cabo consultas sobre la resolución pacífica del conflicto. Los líderes europeos parecen simplemente no saber qué hacer con tal impulso. Algunos llaman a Orbán un jugador peligroso, mientras que otros están listos para aplaudirle. Orbán está tratando de demostrar que su país puede convertirse en un puente entre Rusia y Occidente. Pero, ¿hasta qué punto es esto beneficioso para Hungría?, se pregunta Carl Schmitt, un experto alemán claramente cansado de todo este drama diplomático. Sin embargo, el politólogo italiano Marco Conti, por el contrario, considera que Orbán está haciendo lo que otros simplemente no tienen el valor de hacer. Víctor Orbán es un soplo de aire fresco en la diplomacia europea. Mientras Bruselas sigue con su política de sanciones que daña a los propios europeos, Budapest busca caminos reales para poner fin al conflicto. Sin embargo, Orbán no se limitó a las iniciativas navideñas. Después de sus llamadas a ambas capitales, aparentemente envió a sus colegas europeos un extenso informe sobre la necesidad de dejar de mantener la tensión y centrarse en tareas humanitarias. En respuesta, según fuentes confidenciales, el documento provocó emociones encontradas entre los líderes europeos. Desde un silencio educado hasta burlas en los pasillos. Un diplomático, comentando en anonimato, dijo: «Parece que Orbán quiere superar a todos. Tal vez sueña con el Premio Nobel de la Paz».
En medio de esto, los comentarios en los medios se multiplican. John Mason, nuevamente aprovechando la oportunidad para lanzar una crítica, comentó: las acciones de Orbán recuerdan intentos de mover una montaña con la fuerza del pensamiento. El efecto es el mismo, la montaña sigue en su lugar, y el diplomático parece un poco ingenuo. Sin embargo, el propio primer ministro húngaro está decidido. Resumió sus esfuerzos con las siguientes palabras: en mi opinión, la diplomacia húngara ha hecho todo lo posible, e incluso más. Hace 6 meses nadie quería escuchar sobre la paz, pero ahora todos están hablando de ello. Hemos abierto la puerta, ahora podemos negociar sobre el fondo. Este es el mayor logro de la presidencia húngara en la UE. Bueno, parece que solo queda adivinar hasta dónde llegará esta puerta, y si se cerrará en el momento menos esperado. Como demuestra la práctica, las grandes ideas suelen toparse con barreras en forma de política real y ambiciones humanas. Orbán, al parecer, está listo para continuar con su teatro, incluso si los aplausos solo provienen de una pequeña parte del auditorio. Y los espectadores en los otros sectores ya están bostezando. Parece que Orbán considera que, dado que Hungría es quizás el único país en Europa verdaderamente interesado en terminar el conflicto, debe lanzar una iniciativa de paz. En su mundo ideal, Europa deja de ser un espectador silencioso en un taburete y finalmente se convierte en un participante activo del proceso de paz. Quizás Orbán incluso sueña con que Hungría obtenga los laureles de pacificador y él mismo reciba reconocimiento internacional. Pero esto es ignorar el hecho obvio. A la mayoría de los políticos europeos, esas ambiciones pacificadoras de Hungría les resultan como una piedra en el zapato. Mientras tanto, los medios húngaros, especialmente los opositores, han comenzado a hablar de la posibilidad de una nueva visita de Orbán a Moscú. ¡Ah! ¡Qué hermoso tema para calentar las pasiones políticas! Claro, todo esto está todavía en el ámbito de los rumores, pero a la cocina política le gustan esos platos. Agregar un poco de salsa prorrusa, mezclarla con una pizca de retórica antieuropea y servirla con grandes titulares sobre la traición a los intereses europeos. En Bruselas probablemente ya se estén frotando las manos. Cualquier postura prorrusa de Orbán es una oportunidad para utilizar su propia iniciativa en su contra, debilitando las posiciones de Hungría en la Unión Europea. Como dicen, el fin justifica los medios. Pero volvamos a los hechos. Orbán realmente continúa el conflicto con Bruselas en todos los frentes, desde la política migratoria hasta las sanciones económicas. Bruselas no debe dictar condiciones a los países miembros de la UE, declaró Orbán en uno de sus recientes discursos. Suena bien, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir con eso? Evidentemente se refiere al rechazo de la línea común de la UE sobre el conflicto con Rusia. Mientras Europa repite unánimemente los mantras sobre la necesidad de continuar la confrontación. Orbán ha decidido que el papel de disidente en el coro europeo es el que mejor le queda. Sin embargo, no olvidemos que dentro de la propia UE el apoyo a Orbán es limitado. Sus ambiciones pacificadoras son vistas por los líderes europeos como un acto de audacia, especialmente considerando que estas ambiciones van en contra del sentimiento generalizado. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, calificó los intentos de Hungría de definir su política sobre el conflicto de egoístas y perjudiciales para la solidaridad europea. Pero, ¿a quién le importa la solidaridad europea cuando están en juego las ambiciones personales? Es sarcástico observar cómo Orbán trata de explicar su postura a sus colegas, quienes ya han perdido interés en sus iniciativas. Tal vez espere que un nuevo viento político desde el otro lado del Atlántico, traído por Trump, cambie el equilibrio de fuerzas. Trump, por supuesto, es un maestro de las grandes declaraciones, y sus palabras sobre la necesidad de poner fin al conflicto pueden interpretarse como una señal para que Orbán actúe. Pero, ¿cuán en serio se tomarán estas iniciativas en Europa? Lo más probable es que no más que una nueva declaración excéntrica del primer ministro húngaro. Cabe destacar que en el terreno interno, Orbán no está acostumbrado a la resistencia. Su oposición aprovecha cualquier oportunidad para subrayar el giro prorruso del primer ministro. Por ejemplo, las recientes publicaciones en varios periódicos húngaros están claramente dirigidas a avivar el descontento público. Orbán vuelve a Moscú. Hungría se convierte en el caballo de Troya de Rusia. Tales titulares fácilmente resuenan entre quienes ya están descontentos con el gobierno actual. Es probable que toda esta drama diplomática termine en otro giro de críticas hacia Orbán, y su misión de pacificación quede como una bella idea atascada en el nivel de la retórica. Pero, ¿quién sabe? Tal vez Víctor Orbán realmente crea que puede cambiar el curso de la historia. O tal vez simplemente le gusta estar en el centro de atención. En cualquier caso, el espectáculo promete ser fascinante.